Entonces nosotros tenemos que buscar de cada fila el elemento mayor. ¿Cuál es el elemento que más se repite en este caso? El uno, ¿no? ¿Cuánto es su frecuencia? 2. Correcto. Entonces, lo normal es hacer lo siguiente, ¿no? Lo normal es hacer lo siguiente. Hacemos un for o hacemos i que empiece en uno. ¿Hasta dónde? Hasta, hasta f, ¿no? Hasta las filas que hay, ¿no? El número de filas que hay. Luego hacemos otro, que en este caso es j, que empiece en uno. ¿Hasta dónde? Hasta la cantidad de columnas que hay. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos deducir que tenemos que avanzar únicamente, jóvenes, las filas, ¿no? Si se dan cuenta, no necesitamos avanzar las columnas. Podría ser, pero hay un pequeño detalle. Yo solamente necesito mandarle la fila. De esta fila de acá, quiero que me busque el elemento mayor, o el elemento que más se repite, el uno y su frecuencia 2. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de elementos que se encontró el uno. 1 más 1, 2. Y al final tengo que ponerlo ¿dónde? Tengo que ponerlo en la columna, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Para que sea más fácil el ejercicio, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener el elemento y la frecuencia. ¿Ok? Elemento y frecuencia. Entonces voy a tener acá un método llamado, digamos, mmm, cargar elemento y frecuencia y le mandamos la fila. ¿Qué fila es esta? La fila I. Y aquí le mando el elemento y la frecuencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo único que estamos haciendo ahorita, le estoy diciendo, mira, for de la primera fila, quiero que vayas a buscar en la fila 1, en la primera fila, búscame el elemento y la frecuencia del mayor. Entonces, supuestamente esto me va a retornar lo siguiente. Me va a retornar en E el elemento, ¿no? El 1. Me va a retornar en E el 1 y en FR me va a retornar el 2. ¿Sí? Por si acaso, estas son de referencia. No se olvide, de referencia. Ref y ref. Variables por referencia. Prácticamente esa función me va a hacer ese trabajito. El que están viendo me está haciendo ese trabajo. Lo que tengo que hacer ahora, ¿qué voy a hacer con estos elementos? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cargarlo en la matriz M. ¿En qué fila? Bueno, I es la fila. Entonces, en esa fila, ¿en qué columna? En la columna que estamos, ¿qué columna estamos ahorita? Estamos en la columna 4. Entonces aquí tengo la columna 4, pero columna 4 más 1, ¿qué vendría en la primera fila? Fila 1, columna 4 más 1, aquí viene el elemento. Luego, en la última, tengo otra vez la misma fila, pero en la columna más 2. ¿Cuál es la columna más 2? 4 más 2, 6. ¿Cuál es la columna 6? Esta de acá. Aquí adentro tengo que colocar la frecuencia. FR. Y nada más, jóvenes. Ese es nuestro trabajo. No tenemos que hacer nada más. Ese es el código.
¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil? La cosa es el cargar, ¿no? El cargar elemento por frecuencia. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta función? Supongamos lo siguiente. Asumo que eso va a funcionar así. La segunda vez, cuando i valga 2, se supone que i vale 1. Luego va a valer 2. Cuando valga 2, me va a buscar acá. Buscame el elemento de la fila 2, aquí va a ser 2. Buscame el elemento y la frecuencia. ¿Cuál es el elemento que más se repite ahí? El 7, ¿no? El elemento va a ser 7 y la frecuencia va a ser 3. Por lo tanto, este elemento 7 tengo que ponerlo acá. El 7 y el 3, ¿no? Por aquí va el 7 y aquí va el 3. Pero al finalizar esto de acá, tengo que decirle que ahora las cantidades de columnas son igual a la columna más 2, ¿eh? ¿Por qué? Porque las columnas solamente son 4. Entonces, para que yo vea estas columnas que están acá, donde encerré, tengo que sumarle más 2. O sea que se están volviendo visibles otras 2 columnas más que ya tengo. Por si acaso, eso nos pide el examen. Entonces yo tengo que... Ahora, todo esto es mi código. Todo esto de acá es mi código. ¿Ya? Pero necesito otra función auxiliar. Esta función auxiliar es lo que va a buscar el elemento y la frecuencia. ¿Qué hace este cargar? Bueno, pues, el cargar, digamos, ¿no? El cargar elemento por frecuencia. Me dice que recibe qué cosa. I, ¿no? Recibe I, recibe E y recibe FR. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a hacer un for donde voy a decirle que J, bueno, la fila, pues, ¿no? La fila va a empezar en I. ¿Hasta dónde? Hasta, bueno, no este es fila, ¿no? Entonces tengo que decirle lo siguiente, no me estoy confundiendo. Tengo que decirle la columna. Entonces aquí le tengo que decir, la columna va a empezar en 1. ¿Hasta dónde? Hasta la cantidad de columnas. Luego de eso, ya sé qué fila es. Pero la cosa es la columna. Entonces, E tiene que ser igual a ¿cuánto? 0. Y FR igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Tengo que buscar lo siguiente. Voy a preguntar si la matriz en la posición I y J, el elemento de una determinada matriz es mayor a ¿cuánto? ¿Mm? Necesito la frecuencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Necesito la frecuencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer la frecuencia? Ahora sí necesitamos pensar. Esta parte ya se asume. Hay que pensar en esto. ¿Cómo sé si mi elemento es el que necesito? ¿Cómo lo sé? Entonces, tengo que, primero que nada, tengo que tener una frecuencia. ¿Ok? Entonces, voy a venir a este lado. Vamos a hacer otro método que se va a llamar frecuencia. Aquí voy a mandarle qué cosa. La fila. La fila del rango A al rango B. ¿Qué es la fila? La fila, ¿no? La fila desde la columna A a la columna B. Ok. Entonces aquí voy a hacer un for. Digamos, a ver, la frecuencia necesito una cosa. Otra cosa más necesito. Necesito el elemento. El elemento X. Entonces, esta es la fila. Voy a hacer acá lo siguiente. Un for que va a ser, digamos, J. Va a empezar en 1. ¿Hasta dónde? En este caso no empieza en 1. ¿Empieza en dónde? Empieza en A y hasta B. Digamos, desde 1 hasta C. Desde 1 hasta C. Desde A hasta B. Y le digo lo siguiente. Necesito la frecuencia. Entonces, la frecuencia, ¿cómo sería acá? FR. Un contador. Contador igual a 0. Y le pregunto, la matriz en la fila I, J, es mayor
ese elemento de ahí es igual a X. Si el elemento que estoy buscando es igual a X, o sea, igual digamos a un elemento que voy a buscar, ¿qué vas a hacer? C igual a C más 1. Solamente lo voy a contar. ¿Ok? Contando. Nada más. Eso, así de simple, jóvenes, los algoritmos, si lo dividen. Desde A hasta B, si lo encuentra, lo cuenta. Y al final, retorna C. Y ese es, jóvenes, mi código. ¿No? Algo así sencillo. La frecuencia. Entonces yo tengo que decir acá lo siguiente. Tengo que guardar la frecuencia de un elemento. Tengo que comparar las frecuencias. Entonces vengo acá, antes de hacer esto, tengo que comparar las frecuencias. Entonces aquí voy a tener... ¿Cómo saco la frecuencia de un elemento? Digo acá, ¿no? La frecuencia se llama esta función. En la fila I, desde el rango, no sé, desde 1 hasta C. ¿Sí? Sí, la frecuencia de esa fila dentro de ese rango de columnas. Y le mando la matriz I y J. Buscame la frecuencia en esa fila entre ese rango y de ese elemento. Lo voy a guardar en una variable que diga, digamos, a ver, un contador, ¿ya? Un contador C. En este caso no tengo contador C. Es, digamos, A. Entonces le digo, si A es mayor que la frecuencia, ¿qué va a pasar? Es porque la frecuencia de este elemento es mayor que FR. Si A es mayor que la frecuencia va a ser ¿cuánto? La frecuencia va a ser A y el elemento va a ser M sub I J. Caso contrario, no pasa nada. Nos quedamos igual. Verdadero y falso. Correcto. Y prácticamente, jóvenes, eso es mi algoritmo. Así de sencillo es cuando lo dividen el código. ¿Sí? Entonces todo el código sería esto, ¿no? Sí. Nada más, jóvenes. Eso tienen que hacer. Este es un proceso. Un proceso. Porque no hay un result, fíjense, no hay un retornar. Esto es una función. Y esto que hicimos acá, pues es un proceso igual. Entonces, saquemos esto de acá. ¿Sí? Tengo E y tengo R. Y por último, el proceso tengo que hacerlo bien. El proceso acaba acá. Llamémosle ADD la frecuencia, o en todo caso, elemento y frecuencia. Lo llaman así. Y ahí acaba. Entonces con esto tenemos que hacernos 3 métodos, ¿no? Si se dan cuenta. Pero como cada método es sencillo, o sea, fácil, no se va a ver tan complicado. Entonces pasemos al código. Aquí en el código vengo a la clase matriz y digo lo siguiente. Primero empezamos con el de acá. Frecuencia. Le digo acá, me devuelve, digamos, ¿Qué tipos de datos hay acá? A ver, vamos a ver los tipos de datos. Tipos de datos de C#. Ya, también vamos a dejarlo acá
public integer. ¿Qué más hacemos? Integer o int, creo que int y la frecuencia, ¿no? La frecuencia int i, luego tengo int a, int b y luego x, ¿no? X. Ok, ahí está. Luego hago un for, sería j, ¿hasta dónde? Hasta la columna this.c, y aquí, mientras sea igual, no se olviden, así funciona el for, aquí es 1, estamos bien. Y por último necesito acá una int frecuencia igual a 0, retornamos la frecuencia. Ok, y aquí adentro pues simplemente le decía, preguntamos, ¿no? Solo preguntamos si, preguntamos lo siguiente, this.matriz en la fila i, j es igual al elemento x, que va a pasar, pues simplemente sería this punto, no, aquí sería fr va a ser igual a ¿cuánto? Contadores, ¿no? La cantidad va a ser igual, cantidad más, y coloquemos la cantidad, para que no nos confundamos con la c de arriba. Ok, cantidad, cantidad y cantidad. Simplemente es eso el método de acá, ¿no? De la frecuencia. Cantidad, en vez de c va a ser cantidad. Ok, bien, ahí está. Aquí sería hasta b. Y aquí sería desde a. Este a y este b saben que es únicamente para los rangos. Ahí está la frecuencia. Ahora necesitamos hacer este proceso. El proceso se llama public void elemento, cargar elemento, ¿no? Cargar elemento y la frecuencia. Necesitamos un i y el elemento ref, así viene un ref y otro ref entero frecuencia. Ok, ahora e igual a 0, frecuencia igual a 0, y por último un for j this.c 1 menor o igual a c, ¿no? Ahí está. Luego la frecuencia, necesito a, ¿no? A, aquí le digo a va a ser igual a la frecuencia, aquí sería this.frecuencia de la fila i desde el rango 1 hasta this.c, y le mando el elemento m sub i sub j. Entonces aquí estamos obteniendo la frecuencia de un elemento, del elemento que le vamos a mandar. Y le pregunto, ¿no? Le pregunto simplemente, mientras a es mayor que la frecuencia, si eso se cumple, la frecuencia va a ser igual a a, y el elemento va a ser igual a la matriz en la fila IJ. Simplemente es eso. Esto de acá. No hay nada más que hacer. Ahí lo dejamos. Y por último, el principal. ADD elemento y la frecuencia. Ahí está. Copiamos desde primero que nada necesitamos int e y fr. Hago un for desde i igual a this.fila. This.fila. Y aquí sería desde 1 hasta menor o igual que la fila. Ok. Estoy copiando simplemente el diagrama. Aquí le digo cargar. Sería this.cargar elemento y la frecuencia. ¿De qué fila? De la fila i. ¿Desde qué elemento? Ref fr. Cerramos. A ver.
¿Alguien me dice por qué está saliendo este error? El que tengo ahorita. ¿Alguien sabe? Más 2. Y al finalizar, tis.c va a ser igual a tis.c más 2. Fíjense, ¿por qué me sale este error? Ya, estamos bien. Por alguna razón nos dice que le demos valores. No sé por qué. Y ahora sí. Ya. Entonces vamos a hacer la prueba. Este método de acá, vamos a hacer la prueba. Vamos a cargarlo en el formulario. Tengo el formulario, le digo procedure add columna, frecuencia, elemento y la frecuencia. Le digo tis punto, ahí tengo una matriz, punto, elementos y frecuencia. Fíjense, simplemente ahora estoy haciendo eso, nada más, y lo ejecuto. Hagamos la prueba. Agarremos la matriz 1, le digo cuántas filas son. 5, cuántas columnas son. 5, rango del 1 al 10. Digamos que son más filas. Digo más filas, columnas, más columnas. Cargamos. Descargamos. Está muy largo. Ahí está. Incluso va a ser muy largo. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que alargar la matriz. No queda de otra. A no ser que en el descargar. Ya, un ratito mi descargar está muy largo. La matriz, el descargar. Descargar. Este de acá está muy largo. Para que no se vea tan largo, simplemente le voy a agregar un coma ya, un espacio. Ok. Entonces, aquí ahora sí. Matriz 1, filas 6, columnas 4, rango del 1 al 10. Cargamos y descargamos. Fíjense. Era que sea al revés, ¿no? 6, 5 y 4 aunque sea acá. Ahora sí, fíjense. Ahora voy a aplicar el método y le voy a descargar. Fíjense qué ha pasado. En la primera fila, ¿cuántos elementos repetidos hay? El 9, ¿no? El 9 se repite dos veces. Por lo tanto, agregó el 9 y el número 2. Luego, en la otra fila, ¿cuál se repite más? El 8. ¿Cuántas veces se repite el 8? Dos veces. El 8 se repite dos veces. Luego, agarró la última fila. Aquí, ¿cuál se repite más? Pues el 3, ¿no? Dos veces. El 3 se repite dos veces. Por último, en la última fila, el 6 se repite dos veces. El 6 se repite dos veces, ¿no? Voy a hacer la prueba con el ejercicio del ejemplo para que lo veamos ahí si funciona realmente o no. Entonces, creo que no tengo que cargar manual. Lamentablemente no tengo que cargar manual, jóvenes. ¿Sí? Si hay dos elementos que se repiten, por ejemplo, en la primera fila, Sí. el 3 se repite también dos veces, va a tomar el primer elemento de izquierda a derecha. Sí, exactamente. En nuestra ocasión estoy usando el recorrido más común, el que es acá, ¿no? Y empieza acá y empieza de acá para allá. Entonces, el primero que encuentra es en el caso de mi ejemplo, es el 3, ¿no? El 9.
Entonces, a partir del 9 empieza la referencia. Desde ahí empieza a comparar con los demás. Aunque empieza con el 6, porque la frecuencia de 6 es 1. O sea, desde aquí empieza. Luego el 4 no le gana. Luego el 9 sí le gana, ¿no? Entonces el 9 se agarra como el mayor y ya el 3 no le gana. Entonces en el examen, el INGE siempre a veces coloca ejemplos así. Entonces, él, al menos cuando yo le preguntaba, él decía, el primero que agarre, no pasa nada. Porque el otro ya prácticamente es lo mismo, solamente que no lo puede reemplazar porque es prácticamente igual. En este caso agarró el 9, ¿por qué? Porque es el primero que encontró, digamos, porque nuestro recorrido fue de acá para allá. Solo por eso. Bien, entonces ahí les dejo el formulario, por si acaso el código está en Classroom igual. Los apuntes que acabamos de hacer igual están en los apuntes de Classroom. Entonces, traten de hacer siempre las cosas así, pensando y que les salga a la primera. Si les sale a la primera los códigos, considérense que están yendo en buen camino. Y para hacer eso tienen que pensar. Y para pensar, pues tienen que practicar un poco más para ganar más práctica y más experiencia, digamos, ¿no? Es la única forma. Bien, jóvenes, entonces ese fue el modelo de la clase de hoy. Antes que me olvide, voy a subir la clase. La clase grabada la subo dentro de un rato, pero a lo que me refiero es subir el código. Entonces, voy a subir el código. Lo voy a guardar antes que me olvide. Está guardado. Y Moyo CMD. App. Y commit matriz. Add frecuencia elemento. Y la frecuencia. Bien. Y full origin. Deberían aprender a usar esto igual para su código cuando lo tengan en algún momento. Siempre alguien se los va a pedir. Entonces, para no buscarlo, directamente van a internet y le pasan su dirección. Entonces, git remote b. Busquémoslos a ver si ya se subió para no tener errores. Entonces vengo y lo voy a buscar. Sí, me dice que se subió justo en estos momentos de la clase matriz, me dice. Se modificó los siguientes archivos, me dice, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la matriz SS. Ese es el que acabamos de implementar. Entonces en el código lo tengo así, ¿no? Adicionar elemento por frecuencia. Luego tenemos cargar elemento por frecuencia y frecuencia. Si se han dado cuenta, hemos implementado 3 métodos. ¿Por qué? Pude haberlo hecho todo de uno solo, pero se iba a ver muy feo. Imagínense todo el código de uno solo, se ve muy feo. Entonces lo que fue desfragmentar cada parte del código para que sea mucho más fácil de leer, ya que sabemos que cargar elemento por frecuencia, les dije que me carga el elemento y la frecuencia. Y este de acá necesita de la frecuencia de un elemento. Y ese ya es otra función. Y de esa forma pues se pueden ayudar bastante. Y además es más fácil leerlo. Más fácil es entenderlo porque es pequeño el código. Cuando el código es muy largo ya es muy feo. Hasta a mí me da flojera revisar eso. Bien, jóvenes. Entonces, tengan un buen fin de semana, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir resolviendo más exámenes. Ya les subí, compartí todo ya. Ok, chao, chao.
Jóvenes, buenas noches. ¿Me, me escuchan bien? A ver, coméntenme un poco qué han hecho con la ingeniera. Me acuerdo cuando el anterior semestre estaba igual con los estudiantes del anterior semestre, de la ingeniera Dunia, varios me pedían ayuda para el proyecto. Y como también estaba saturado de tiempo, y ese mismo rato del proyecto me hablaban. Ese mismo rato no se puede hacer nada. O al menos uno está como en otro lado, digamos. Entonces, ya les había comentado en la anterior clase los que estuvieron, que vayan viendo unas herramientas para que les ayude a resolver su proyecto. Estamos con programación 2. Dunia, tercero. Librería de lenguaje. ¿Qué entienden por librería de lenguaje? No sé, yo no entiendo muy bien. Solo sé que hay una librería. O sea, claro, hay una librería que ya hace eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, sería bueno si es que tienen tiempo para que vayan a la clase del Inge Contreras. Él enseña muy bien esa parte de archivos.
en C++. Si hablamos de los lenguajes de programación, ¿la ingeniera les restringió algún lenguaje en particular? No. Bueno, como veo que a la mayoría les gusta programar, bueno, debería ser así, ¿no? A ver, voy a ver ahí si tengo algo acá. Contreras, auxiliar apuntes, archivos de Pro2, bien, Fandunia. Solamente es algoritmia. Bien. Normalmente en los anteriores semestres, la ingeniera hablaba los tipos de archivos. ¿Ok? Entonces, los tipos de archivos jóvenes va a depender mucho de qué implementación vayan a hacer. Un ejemplo sería el siguiente. Tal vez en código ustedes no lo han visto. Yo tampoco no lo he visto mucho, porque en esta parte como que no enseñan mucho, ¿no? Al inicio, solamente te dan tareas. Y más adelante va a ser peor todavía. Entonces, no queda de otra que aprender cada uno por su cuenta y a manejar habilidades por su cuenta. Fíjense esta parte. Tenemos la clase y su uso, ¿no? Voy a mostrarles algo para que tomen en cuenta o tengan como referencia. Pero tomen atención porque no se los voy a compartir. Porque está hecho en otra, o sea, no les va a servir como en el proyecto como tal, pero sí les va a servir en cómo se programa un diagrama de clase o cómo se debería programar. Entonces voy a buscar mi materia. ¿Dónde está esta materia? Materia. Y supongamos lo siguiente. A ver. Estamos en arquitectura, primer parcial, defensa 2022-2. No, esto es otra cosa. Ok. Muy bien. Quiero que se fijen en lo siguiente, ¿ok? Normalmente cuando ustedes hacen un diagrama de clases jóvenes, hacen lo siguiente. Esto es un diagrama de clases joven. Ahí nos vamos a ver lo que les pido acá. Son 3 evaluaciones, ¿no? Clases y su uso individual, dice, ¿no? Entonces, como primera parte, tendrían que tener la clase, o sea, esta es parte del código, dice funcionalidad, interfaz gráfica, clases y su uso, ¿no? Luego la otra parte que es identificar clases. Esta parte, si se dan cuenta, la que es la del 33%, es la parte de código. O sea, tomen en cuenta que es como que el 30% es código. El resto se evalúa respecto a las clases y atributos, diagramas de clases, identificar pilares de programación de objetos y dominio del diagrama de clase. Entonces, ¿ya han visto algo así en la materia? ¿Vieron algo así? ¿O la Inge les explicó? Algo casi no.